Gracias por continuar con la programación de Radio Televisión Dominicana, tu televisión pública. Gracias por continuar con nosotros en la programación de Radio Televisión Dominicana, tu televisión pública. Señores, gracias por estar con nosotros hoy en El Arte de Curar. Este programa, como dicen la gente, es un programa en vivo. Así que los teléfonos del estudio estarán apareciendo durante todo el momento del programa para que ustedes tengan la oportunidad de comunicarse, de llamar, de hacer sus preguntas, cuestionamientos o dudas que tengan sobre el tema que estaremos tocando hoy aquí en El Arte de Curar. El tema de hoy bastante actual, un tema que no sale nunca de la palestra, que son los procedimientos quirúrgicos para mejorar el contorno corporal. El programa de hoy, cirugía plástica a nivel corporal. Esas personas que tienen algún tipo de defecto o que quieren darse un retoquito, algún tipo de arreglo a nivel de su cuerpo. Hoy estaremos conversando con un maestro de la medicina dominicana. Nos acompaña el doctor Severo Mercedes Acosta, quien es, repito, maestro de la medicina dominicana, cirujano plástico, reconstructivo y estético, pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, SODOCIPRE. Doctor Severo, muchas gracias por aceptar la invitación al Arte de Curar y como le dije, cuando le hice la invitación, tiene que estar preparado para las preguntas del público del Arte de Curar. Bueno, pues muchas gracias por su invitación y son mis mejores deseos tener respuesta para la pregunta. Doctor, vamos a entrar en materia inmediatamente. República Dominicana, un destino turístico por excelencia, pero ahora un destino también de medicina, de procesos de salud, de medicina. La cirugía plástica ocupa entre el segundo y el primer lugar, dependiendo del año de procedimientos que se solicitan por parte de esos visitantes. La pregunta es, desde el punto de vista corporal, ¿cuáles son esas demandas quirúrgicas? Estamos hablando de procedimientos que solicitan las personas para hacerse en este momento en el país. Mira, el procedimiento estético más frecuentemente solicitado en este momento es la liposucción. Le sigue la cirugía de mamas y la cirugía de mamas puede ser mamoplastía de aumento, que es la más frecuente, y luego la mamoplastía de reducción. Pero también la abdominoplastía está cada vez más adquiriendo mayor porcentaje de demanda debido a que el abdomen, como parte central del cuerpo humano, las pacientes, en este caso las mujeres, que son las que más buscan este tipo de tratamiento, cada vez más eligen la abdominoplastía, sobre todo con lipotransferencia glútea y liposucción. Porque una cosa es la liposucción y otra cosa es la lipotransferencia. La gente confunde liposucción con lipoescultura y si me lo permite lo aclaro. Por favor, doctor. La liposucción es el procedimiento a través del cual, a través de un proceso de aspiración de grasa y tratamiento de esa grasa, después que está preparada, se hace la transferencia y eso se llama lipoinyección. Entonces la lipoescultura es la aspiración de grasa para colocarla en lugares que es necesario y eso se llama lipoescultura. O sea que la lipoescultura lleva liposucción. Doctor, déjeme detenerlo ahí un momentito para preguntarle. Hay muchas personas que dicen, quiero que me hagan una liposucción para que después me la inyecten en diferentes partes del sitio. ¿Se puede inyectar en cualquier sitio esa grasa o hay lugares donde es más seguro inyectarla, doctor? La respuesta es la que tú acabas de dar. Hay lugares donde es más preferible usarla. Por ejemplo, en los glúteos, que es la parte del cuerpo donde con más frecuencia se hace lipotransferencia, o sea, se lleva grasa. Nosotros la grasa en el glúteo la podemos buscar en dos partes, en dos zonas del cuerpo humano. O es del abdomen, cuando acostamos al paciente boca arriba, o es de la espalda cuando colocamos al paciente boca abajo. En ambos lugares son áreas donantes de grasa, o sea que podemos usar la grasa de esa zona del cuerpo
y llevarla a los glúteos. Pero se puede inyectar grasa en los surcos nasogenianos, que son estos de aquí. Ok. Ahí se puede inyectar grasa. Se puede inyectar grasa en la mejilla, donde quiera que el cirujano entienda que lo necesita y que la paciente manifieste que tiene lo que se llama dismorfofobia, o sea, que tiene una parte de su cuerpo que no le gusta. Y si esa parte se puede resolver haciendo lipotransferencia, o sea, inyectando grasa, pues nosotros lo hacemos y le resolvemos esa inquietud que muchas veces causa trastorno de autoestima y afecta el sistema emocional de nuestras pacientes. Doctor, algo que observamos con regularidad es que hay algunas jóvenes o damas o caballeros, porque sabemos que también los caballeros se están haciendo su procedimiento estético callado, una gran parte de ellos. La realidad es, ¿por qué en ocasiones puede apreciarse una desproporción, sobre todo de donde termina la espalda, porque son las 4 de la tarde, no podemos utilizar algunos términos, pero los glúteos en ocasiones se ven demasiado grandes? Y observamos justamente, y tenemos en pantalla, nos está presentando justamente nuestra máster allá arriba, Cris Meri, nos está mostrando algunas imágenes, doctor, si la puede apreciar ahí en la pantalla, sobre todo de los senos y de la espalda de una paciente, donde se ve que usted le quita esos rollitos de la espalda a la paciente. Y la paramos ahí, doctor. Cuéntenos, esa grasa que usted le sacó de la espalda a esa paciente, ¿esa es la que usted le va a inyectar? Esa es la que inyectamos. Porque fíjate qué pasa. Los pacientes dicen, yo no quiero los glúteos muy grandes, yo lo quiero natural. Sí. Usan ese término, yo lo quiero normal. Sí. Ahora, ¿qué natural, que se vea natural. ¿Qué es natural? Natural es lo que la paciente entiende que ella lo aprecia, lo califica, lo tipifica como bello, como bonito. Sí. Pero muchas veces lo que es bonito para María no es bonito para Josefina. Entonces todo depende del cristal con que se mire y todo depende cómo la paciente evalúe de que esto es natural y que aquello no lo es. Porque yo he tenido pacientes en mi consultorio que ven salir otra paciente y dice, doctor, ¿y esa nalga tan grande? Tan pronunciada. Eso a mí no me gustaría. Y entonces la paciente que acaba de salir está muy feliz con sus glúteos. De tal manera que para cada cuerpo, para cada mente, hay un procedimiento. Ok, doctor, hemos hablado específicamente del aumento de tamaño de los glúteos que le han llamado BBL, Brazilian Butt Lift, que es la elevación de los glúteos como si fueran brasileñas. Ese tipo de moda importada por parte de la República Dominicana, ese tipo de presión de lo externo, ¿cómo lo manejan los cirujanos plásticos? Porque, repito, hay pacientes que querrán algún resultado que usted como cirujano le dice, mira, no se puede. ¿Cómo se maneja esa parte? Porque, repito, hay damas que quieren quedar como Amelia Vega cuando ganó Miss Universo y realmente es un poquitito difícil. ¿Cómo manejan ustedes esa parte? A mi paciente siempre le digo que al paciente no se puede hacer lo que el paciente quiera, ni lo que el cirujano quiera. Okay. Es lo que el paciente necesite, siempre y cuando lo soporte. Sí. Porque hay pacientes que dicen, yo quiero la nariz, yo quiero la cara, yo quiero la mejilla, yo quiero los senos, yo quiero la barriga, quiero los glúteos. Y ya que con la técnica del yaque, ya que estamos aquí, sí, le saco un poquito de aquí, un poquito de aquí, y así no puede ser. Al paciente hay que hacerle lo que el paciente necesite, siempre que todos los estudios preoperatorios resulten agradables y con buenos resultados que permita hacer ese procedimiento. Porque, por ejemplo, en el BBL que tú te refieres, es precisamente ese uno de los procedimientos que más frecuentemente realizamos, que es cuando hacemos lipotransferencia, que el paciente quiere que le levanten los glúteos, pero cuando uno inyecta la grasa, el glúteo se va a ver más elevado. Pero antes, y todavía hay colegas que colocan hilos y colocan cosas, con lo cual la mayoría de los cirujanos plásticos no estamos de acuerdo. Porque producen procesos inflamatorios que muchas veces causan secuelas, que es peor lo que se logra con lo que se ha hecho. Doctor, algo interesante que usted acaba de decir es que hay procedimientos que usted le dice a los pacientes, no se puede. Así es. La pregunta es, sé que la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética, SODOCIPRE, tiene unos márgenes en el cual el cirujano no puede
hacer más de una X cantidad de procedimientos, pero como usted dice, el paciente le dice, pero ya que voy a estar aquí, ya que estoy aquí, vamos a aprovechar la anestesia. La pregunta es, ¿cuáles son esas limitaciones para aquellas personas que están viendo el programa, doctor? Por ejemplo, Sodocipre no autoriza combo. Sodocipre autoriza 2 procedimientos mayor y uno menor. Por ejemplo, abdominoplastía con lipoescultura. Ahí van 2. Sí. Y lipotransferencia. Ahí van 3. Ya. Entonces esas mujeres que se quieren hacer abdomen, un paciente glúteo, mío, lipo, mama, la nariz, no se puede o no se debe. No, siempre se puede. Sí. No se debe. Porque se puede porque hay gente que hacen eso y más. Porque mucha gente lo que busca es ganar dinero. Pero lo que está arriesgando el bien jurídico más preciado que tiene un ser humano, que es la vida. Un paciente mío no puede llamar aquí ni venir aquí a decir que conmigo se hizo mamas, abdomen y lipo al mismo tiempo. Porque si dice eso, de entrada le voy a decir que está hablando mentira. Porque eso no lo recomendamos. Ahora, ¿se puede hacer? Sí, porque muchísimos lo hacen bajo su responsabilidad. Entonces, nosotros recomendamos que si usted haga abdominoplastía, haga, por ejemplo, lipoescultura y lipoinyección, lipotransferencia, correcto. Si el paciente tiene todos sus estudios preoperatorios dentro de límites normales y cumple con las normas de las interconsultas correspondientes. ¿Qué quiere decir interconsultas? Si el paciente siempre se le va a hacer una evaluación cardiovascular que conlleva un electrocardiograma y la evaluación por el cardiólogo. Pero las interconsultas se refieren a las comorbilidades que tienen los pacientes. ¿Qué quiere decir comorbilidades? Y al regreso, en el próximo segmento, el doctor Severo Mercedes, maestro de la medicina dominicana, cirujano plástico, reconstructivo y estético, estará respondiendo sus preguntas. Colocaremos los teléfonos de inmediato, ya que hoy ha sido un día un poquitito anormal, justamente por esta actividad que tenemos. Así que no se vayan, quédense ahí un momentito con la programación de Radio Televisión Dominicana, tu televisión pública. No se muevan, por favor. Años de edad, este mensaje es muy importante. Tienes que hacerte una colonoscopía. La colonoscopía es un procedimiento endoscópico que no tiene un riesgo elevado. Es un procedimiento que es necesario porque detecta cáncer de colon temprano. El cáncer de colon es una de las causas más frecuentes de cáncer, el número 3 aquí en el país, y se puede evitar haciendo una colonoscopía. No vas a sentir ningún dolor porque vas a estar sedado. Durante el procedimiento se te administra un suero por la vena, donde un anestesiólogo te pone un medicamento para ayudar a que estés durmiendo. Es un procedimiento con muy bajos riesgos y los beneficios son muy altos, porque una detección a tiempo de un cáncer de colon puede hacerlo curable en un 100%. Yo soy la doctora Rebeca Marrero, gastroenteróloga. Continuamos con el doctor Severo Mercedes Acosta, quien es cirujano plástico, reconstructivo y estético, y que además de todo es el jefe del servicio de cirugía plástica de la Residencia Nacional de Cirugía Plástica en la República Dominicana del Hospital Salvador Bienvenido Gautier. Doctor, nos quedamos en la parte de la seguridad y la evaluación de los pacientes que se van a someter a una cirugía plástica estética, en este caso en particular. Doctor, usted mencionaba de que esos pacientes deben ser evaluados por un conjunto de profesionales. Regresemos a esa parte, por favor. Sí, lo que pasa a veces los pacientes preguntan, doctor, yo me apretaba del pecho, ¿yo me puedo operar? Otros dicen, yo soy diabética, ¿yo me puedo operar? La respuesta es sí, se pueden operar siempre y cuando tengan las evaluaciones y las autorizaciones por escrito con su recomendación correspondiente de acuerdo al especialista consultado. Por ejemplo, el paciente que es asmático o que se apretaba del pecho o que dio COVID, que le dio COVID, que fue ingresado, es un paciente que debe ser evaluado por el neumólogo. Y el neumólogo es que sabe si le va a hacer una espirometría,
si le va a hacer una tomografía, y después de tener eso, entonces recomienda que está de acuerdo o no y por qué con la cirugía. El paciente diabético debe ser evaluado por el endocrinólogo. El endocrinólogo dice y escribe que se puede operar, entonces nosotros lo operamos. Pero después que tenemos las recomendaciones con cada especialista interconsultado. Y una observación, las recomendaciones que hacen los especialistas interconsultados deben respetarse. Porque si usted manda un paciente, por ejemplo, que lo va a operar la nariz y lo manda donde el otorrino, porque tiene algún problema funcional y el otorrino no está de acuerdo que se haga la cirugía estética en ese momento, y usted la hace, usted asume la responsabilidad médica como profesional de la medicina. De tal manera que las interconsultas y sus resultados hay que respetarlo. Doctor, vamos a ir desglosando esas cirugías corporales y vamos a iniciar entonces de arriba hacia abajo, independientemente de que ya hemos tocado un poco la parte del aumento de tamaño de glúteos. Y sé que le apasiona la parte de las mamas, de los senos. ¿Por qué razón? Porque sabemos que la mujer dominicana, después que da el seno, sienten que los senos se le caen. O hay algunas que se sienten con los senos muy pequeños, otras que los sienten muy grandes. La pregunta es, doctor, vamos a iniciar con las damas, porque sé que también en el Hospital Salvador Begotier ustedes tienen una jornada de reconstrucción mamaria para damas que han padecido cáncer de mama y que tienen algún tipo de problema. Pero entremos primero en la parte estética de esa parte de reconstrucción de los senos, por favor, doctor. Iniciemos por ahí. Mira, las mujeres que padecen patologías, o sea, enfermedad, anomalías, trastornos de sus mamas, tienen en el cirujano plástico la solución del problema. Lo que tienen que saber buscar al profesional autorizado. Por ejemplo, una mujer que tiene los senos muy grandes, esto se llama macromastia. Hay pacientes de estas que tienen los senos tan grandes que le produce lo que se llama intértrigo inframamario, que quiere decir que debajo del seno, por la falta de luz, porque el seno le ocupa la parte de la piel que está debajo del seno, esa piel se torna oscura, se irrita, a veces se le forman llagas, otras veces se tornan con mal olor. Y uno de los problemas más grandes que tiene este tipo de paciente con seno muy grande es que tiene el problema de la autoestima y su problema emocional, sobre todo que hay una característica que no dicen, y es que no se atreven a desvestirse delante de su pareja. Además tienen surcos profundos en ambos hombros y además dolor de espalda. Doctor, algo interesante es que se estaba hablando de que algunas administradoras de riesgo de salud, algunas ARS, iban a cubrir ese tipo de cirugía cuando los senos eran muy grandes. ¿En qué está eso, doctor? Bueno, hay un proyecto sometido por el doctor Moisés Ayala, sí, con lo cual estamos completamente de acuerdo, y es en el caso de gigantomastia. ¿Por qué? Que la gigantomastia no es un problema de cirugía estética, es un problema funcional. Porque una mujer con los senos gigantomastia se define como el grado máximo de macromastia. Es decir, que tienen el seno lo más grande que pueda aparecer en una mujer. Porque la macromastia, que es el aumento del tamaño de la mama en una mujer, tiene grados. Y el último grado es la gigantomastia. Doctor, hay damas que tienen los senos muy pequeños y a edades tempranas, 18 y 19 años, ya quieren hacerse ese procedimiento para aumentarse los senos colocándose implantes. La pregunta es, ¿hay alguna edad mínima para que esas jóvenes se puedan aplicar esos implantes y si eso interfiere con la lactancia, doctor? Después que la paciente ve su menarquia, quiere decir su primera menstruación, cualquier procedimiento de cirugía de la mama se puede hacer. Okay. Ahora, si la paciente no tiene 18 años, también podemos operarla, pero con una autorización producto de un acta notarial de su padre y o tutores. Pero después de esa edad, a cualquier momento se puede hacer una cirugía, sea de reducción, o sea de aumento, o sea de levantamiento. Porque hay pacientes que tienen los senos caídos y nosotros a eso le hacemos lo que llamamos mastopexia, o sea, levantamiento del seno. Otras tienen poco seno, que le llamamos hipomastia o micromastia, y a eso lo que hacemos es que le colocamos prótesis mamaria.
Y la otra es la mamoplastia reducción, que son senos muy grandes, para reducirlos de tamaño. Doctor, también referente a lo del implante y la lactancia, porque sé que hay muchas mujeres jóvenes que sienten que si se ponen un implante no van a poder lactar. La respuesta es no. La prótesis no interfiere con la lactancia. O sea que se lo pueden colocar sin ningún tipo de problema. Eso es uno de los mitos de la mamoplastía de aumento. La prótesis mamaria no interfiere con la lactancia. Hay evidencia científica de eso y la paciente no tienen por qué tener ese tipo de preocupación. Otra de las cirugías que hacemos en la mama es la reconstrucción por cáncer de mamas. Y tú hablabas de la jornada que tenemos, donde estamos identificando a los pacientes por este mes en el Hospital Gutiérrez, y que son pacientes que tienen, todos los pacientes que tengan secuelas por cirugía, por mastectomía, por cáncer de mamas, nosotros las vamos a recibir y las vamos a tratar. Preferimos las pacientes que tienen la cobertura de las aseguradoras porque nos representan menos dificultades. Porque, por ejemplo, uno de los procedimientos más frecuentemente utilizados por nosotros en el hospital es la reconstrucción con el músculo dorsal ancho. Pero en el músculo dorsal ancho nosotros, para reconstruir la mama, necesitamos implante mamario. Y los implantes mamarios tienen un costo. Y el seguro le está dando la cobertura. Sí, los seguros le están cubriendo. Incluyendo SENASA subsidiado. Sí. Porque el subsidiado eso es del Estado, se supone que tiene que cubrirlo todo. Pero el SENASA contributivo lo están incluyendo. Entonces nosotros, esos pacientes lo estamos recibiendo, lo estamos evaluando y se van a seleccionar los casos que estén preparados desde el punto de vista de evaluación preoperatoria, que como no solo en público, sino también en privado, es la misma. El paciente tiene que tener todos sus estudios de laboratorio, llámese análisis de gabinete, como llamamos al hemograma, urea, creatinina, glicemia, prueba de coagulación, orina, para que no se vaya en sangre, trastorno de coagulación, todo esto, radiografía, evaluación cardiovascular, evaluación por los especialistas que necesite cada caso, evaluación por anestesia, y después que todo está bien, nosotros procedemos a realizar el procedimiento. Doctor, yo sé que hay otro tema que le apasiona, que es específicamente el aumento de tamaño en las mamas, pero en los varones. Detrás de cámara usted me comentaba que eso es un problema que podía hasta desencadenar, atentar contra la vida por parte de los varones que en ocasiones reciben un daño emocional por parte de los compañeritos. Los niños pueden ser inocentes, pero también pueden llegar a ser un poco crueles. Háblenos un poco del aumento de tamaño de las mamas en los varones, por favor. El aumento desmedido, desproporcionado, como nosotros decimos, del tamaño de la mama en una mujer se llama macromastia. Y eso mismo en el hombre se llama ginecomastia. Ginecomastia. La ginecomastia tiene un problema, y es que, sobre todo en los adolescentes, digamos 14, 16, 18 años, el 65%, según los estudios internacionales, dicen que el 65% de los adolescentes padece ginecomastia. Entonces tiene un problema y es el bullying que le hacen a estos muchachos. Yo hago un llamado a los padres que hablen con sus hijos, porque este es un problema que tiene una repercusión muy peligrosa en los adolescentes. Nosotros vivimos operando estos pacientes que son sometidos a mucha presión social. Son muchachos que no quieren ponerse un suéter, que no quieren ir a la playa, que no quieren montarse en una bicicleta, porque le hacen bullying y lo hacen sentir muy mal. Tenemos casos de adolescentes que han tenido intentos de suicidio por este problema, y nosotros estamos en capacidad de resolver ese problema. El 65% se ve en esos casos. Ahora, hay ginecomastia fisiológica, por ejemplo, en la etapa prepuberal, entre 8 y 10 años, los muchachos pueden tener aumento desmedido del tamaño de la mama, pero eso a los 2 o 3 años va desapareciendo. Pero cuando llega la adolescencia y no desaparece, y hay padres, yo tuve un caso de unos padres que me dijeron, doctor, pero eso se lo dio Dios y eso se le va a mejorar. Digo, oye, pero Dios le dio la ginecomastia, pero Dios también le dio el cirujano plástico, porque nosotros somos hijos de Dios también. Entonces,
Cuando ya tienen problemas de que el muchacho ha tenido conflictos y se tornan agresivos y tienen problemas conductuales en los colegios, en la escuela, entonces ahí van en busca de ayuda por parte del cirujano plástico. Nosotros les recomendamos a esos padres que no esperen que estos adolescentes cometan un error o caigan en situaciones conflictivas que se pueden evitar, porque la verdadera medicina es la preventiva. También, por ejemplo, hay pacientes que cuando aumentan mucho de peso pueden tener una ginecomastia fisiológica, porque si una persona se llama Juan y Juan aumenta de peso, Juan va a aumentar de peso desde la cabeza hasta los pies. Los senos no se le van a quedar, también aumentan de peso. Entonces es una ginecomastia fisiológica. También los atletas tienen lo que nosotros llamamos ginecomastia fisiológica por el desarrollo de su musculatura y sobre todo los músculos de la pared anterolateral del tórax, donde está ubicada la mama, que está entre el segundo y sexto espacio intercostal. Entonces, la ginecomastia es un problema que se le debe prestar atención, pero siempre nosotros hacemos una evaluación por los endocrinólogos. Doctor, vamos a hacer una pausa ahí para yo preguntarle lo siguiente. Evaluando específicamente lo que es el aumento de tamaño de la mama y esa pérdida de peso, se ha puesto muy de moda esa situación de perder peso, ya sea con balones, cirugía metabólica, etc. La pregunta, ¿esa reconstrucción de la mama se puede llegar a ver natural o siempre va a haber alguna que otra cicatriz evidente? Los casos hay que individualizarlos, pero en el 95% de los casos los pacientes no quieren cicatriz, pero en el 100% de los casos va a haber cicatriz. No hay cirugía sin cicatriz. Y los pacientes que se someten a cirugía metabólica, llámese cirugía bariátrica o cualquiera que sea, que pierden peso, las estructuras van a caer, los senos van a caer, el cuello le va a caer, el abdomen le va a caer y al final van a caer donde el cirujano plástico. Doctor, evaluando entonces un poco más abajo, y vamos a dejar ahora, porque tenemos que ir a la pausa, vamos a hablar específicamente de la abdominoplastía, ya que hay muchas mujeres que viendo el programa se están agarrando los chichos y están diciendo, bueno, esta barriguita que yo tengo, ahora que estoy viendo el programa con el doctor Severo Mercedes, voy a ver cómo yo salgo de ella, voy a buscar una cita con el doctor, ya el teléfono lo han estado colocando en pantalla, pero al regreso vamos a hablar específicamente de la abdominoplastía, si usted realmente califica o no para hacerse este procedimiento. Vamos a ir a la pausa y al regreso regresamos con el doctor Severo Mercedes hablando específicamente de cirugía plástica corporal y el tema pendiente a la pausa, la abdominoplastía. No se mueva, regresamos en un momento. Aquí en El Arte de Curar. Señores, estamos conversando con el doctor Severo Mercedes Acosta, cirujano plástico, reconstructivo y estético, jefe del servicio de cirugía plástica del Hospital Salvador Begotier, y los teléfonos del doctor Severo se han estado colocando. Tenemos los teléfonos en pantalla del estudio. Estamos hablando de cirugía plástica corporal. Nos quedamos, doctor Severo, hablando de procedimientos de abdominoplastía y están los teléfonos del estudio. Si alguien tiene alguna pregunta sobre abdominoplastía, mamas, aumento de tamaño de glúteos, recordar, lo único que le queremos pedir es que son las 4 de la tarde. Cualquier pregunta que vayan a hacer, hacerla de la manera menos llamativa posible y más respetuosa posible. Doctor, nos quedamos en la parte del abdomen, pero nos están haciendo señas de que tenemos una llamadita. Buenas, ¿cómo están? Su pregunta para el doctor Severo Mercedes en la tarde de hoy aquí en El Arte de Curar sobre cirugía plástica corporal. Buenas tardes. Me gustaría saber si existe algún tipo de regulación, sea legal o ética, que los cirujanos plásticos siempre deben de considerar antes de realizar una cirugía plástica. Doctor, que si hay algún tipo de regulación que el cirujano plástico debe hacer algo obligatorio antes de hacer una cirugía plástica aquí en el país. Sí. La evaluación es preoperatoria.
porque no es para un salón de belleza que vamos. Ok. El paciente va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico bajo un procedimiento anestésico. Por tanto, tiene que hacerse todos los estudios correspondientes a los fines de que cuando esté todo en condiciones óptimas y con resultados favorables, se tome la decisión de hacer el procedimiento, porque hay que proteger la vida del paciente. Perfecto. Tenemos otra llamada, por favor, jóvenes. Si tenemos otra llamada, vamos a colocar los teléfonos del estudio. Doctor Severo, hablábamos específicamente de la abdominoplastía. Tenemos otra llamada. Buenas. Su pregunta, por favor, al doctor Severo Mercedes. Buenas tardes, sí. Mi pregunta es, según su opinión profesional, ¿qué sería mejor? ¿Una abdominoplastía o una liposucción? Doctor, mire qué pregunta más buena. ¿Qué usted considera que es mejor para una paciente? ¿Una abdominoplastía o una liposucción? Porque siempre está esa disyuntiva. La paciente o el paciente dice, yo me tendré que hacer una lipo o me tendré que hacer una abdominoplastía. ¿Cuál es esa diferencia, doctor? Mire qué pregunta más agradable. Gracias por su pregunta. Muy clara la pregunta. El paciente que necesita la abdominoplastía, hay que hacerle abdominoplastía. ¿Pero quién es ese, el paciente doctor? que necesita solo liposucción, Ajá, hay que hacerle liposucción. Ahora, la abdominoplastía es muy difícil que se haga sin liposucción. Ok. Ahora, el paciente de abdominoplastía es un paciente que tiene lo que nosotros llamamos lipodistrofia, Sí. o sea que tiene flacidez abdominal. A un paciente que tiene flacidez abdominal no se le puede hacer liposucción, porque la liposucción, lipo quiere decir grasa y succión quiere decir aspirar. Y si a una paciente que tiene flacidez, usted le aspira la grasa, va a tener más flacidez. Y a esa gente que le cuelgan esos Entonces, a ese pellejos. paciente hay que hacerle abdominoplastía. Ahora, un paciente que no tiene flacidez, pero que tiene grasa, a ese se le hace liposucción, pero por favor, cuidado con eso. Eso no quiere decir que todo el que tiene grasa va a resolver su problema con liposucción, porque la liposucción no es para obesidad, es para pacientes que tienen depósito de grasa selectivo en una parte del cuerpo y que se le puede hacer liposucción. Ahí habíamos presentado casos que necesitan liposucción. Por eso es que decimos que los casos hay que individualizarlos y decir qué cosa necesita uno y qué cosa necesita el otro. Perfecto. Vamos a tomar la siguiente llamada. Su pregunta, por favor, al doctor Severo Mercedes, por favor. Sí, doctor. Yo quisiera saber si la abdominoplastía se va a considerar el procedimiento de elección para corregir ya lo que viene siendo lo que es la diástasis de los rectos abdominales. Discúlpeme que casi no se escuchó, que si la liposucción va a ser el procedimiento de elección, perdóneme. Perdón, si la abdominoplastía va a ser el procedimiento de elección para corregir lo que es la diástasis de los rectos Doctor, abdominales. la diástasis abdominal, que son esa gente que tienen la panzota muy, muy grande, que parecen como si fuera un sapo, esa gente van a necesitar abdominoplastía siempre, ¿o no? La diástasis no corrige problemas por abdominoplastía. Ok. La diástasis es la separación de los músculos rectos abdominales que tiene el cuerpo humano en la parte anterior del abdomen. Tiene dos. Y en la línea se llama línea alba, línea media, que une estos dos músculos. Cuando estos músculos se separan, que se debilitan, eso se llama diástasis. Y la diástasis, la corrección de la diástasis se hace con un procedimiento que se llama plicatura. Y la plicatura es un procedimiento obligatorio en todos los pacientes a los cuales se le hace abdominoplastía. Es decir, que no hay abdominoplastía sin plicatura, en manos de cirujanos plásticos formados. Porque en nuestro país tenemos unos cirujanos plásticos que yo le he llamado cirujanos plásticos diésel, que dice él. Eso hacen abdominoplastía y dicen que no necesita plicatura ni necesita nada porque ellos son los que saben. Entonces, imagínense ustedes que cuando un paciente cae en manos inciertas y le dicen, no, usted no necesita, ¿cómo que ella dice? Diástasis. Sí. La diástasis, después que usted la tiene, necesita que se corrija. Obligado. Porque necesita que se le haga plicatura. La aplicatura es parte de la abdominoplastía. Vamos a tomar la siguiente llamada y al máster que suba, por favor, que estoy desarrollando superpoderes aquí del oído para poder escuchar la pregunta, por favor. Buena, su pregunta al doctor Severo Mercedes. Buenas. Sí, buenas. ¿No? Su pregunta. Ok.
Yo quisiera saber cuál es el tipo de faja que se recomienda luego de realizarse una abdominoplastía. Doctor, mire qué pregunta más buena, la faja, porque en mis redes sociales, yo como infectólogo, y el doctor sabe que yo trabajo mucho de la mano con los cirujanos plásticos, uno de los llamados que he hecho, por favor, mujeres, no se quiten la faja, pero a las mujeres la faja como que la insultaran y se la quieren quitar el otro día de la cirugía. ¿Cuál es la importancia, doctor? Mira, la faja, nosotros usamos normalmente fajas de 4 paneles en el postoperatorio inmediato cuando hacemos abdominoplastía. Otras veces cuando se hace solo liposucción, la faja es diferente, porque es una faja que cubre tanto el abdomen con la espalda y parte del tórax. Okay. Pero la faja siempre es importante porque mantiene el tejido que se levantó, lo mantiene unido a la pared abdominal. Y tanto la faja como cualquier otra medida que indique el cirujano, el paciente debe cumplir con ella. Porque los pacientes se la quitan y después dicen, ¿y la faja yo me la podía quitar? No, pero yo me la quité. Entonces ahí viene... Para poder dormir, porque eso es lo que dormir, más pique me da a mí. Recuerden que la faja es para lo siguiente, como decía el doctor Severo Mercedes. Usted tiene el músculo, tiene la piel y tiene grasa. Cuando le lipan, le quitan la grasa y la faja es para que ocurra esto. Por eso es que tiene que estar súper apretada. ¿Por qué? Porque si queda algún huequito se va a llenar de líquido. Y son esas mujeres que dicen, me estoy llenando de líquido. Si tienes la faja floja, te mandaron a arreglar y no lo hiciste, es normal que te llenes de líquido. Y después de ahí comienza a presentar proceso inflamatorio y una situación. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Su pregunta al doctor Severo Mercedes, por favor. Sí, buenas. Mi pregunta es, ¿qué tan comunes son las complicaciones en una cirugía plástica? Doctor, ¿qué tan común son las complicaciones en cirugía plástica? Las complicaciones, todo paciente que se opera está expuesto a complicaciones. Por eso al paciente hay que decirle no solo los beneficios de un procedimiento quirúrgico, sino también los riesgos. Eso es lo que se llama consentimiento informado, o sea que la información tiene que tener calidad, el paciente tiene que decir la verdad y el médico debe explicarle al paciente lo que se va a hacer para prevenir las complicaciones. ¿Cuándo se producen las complicaciones? La mayoría de las veces cuando el paciente no cumple con las órdenes médicas que le da el doctor. Pero el paciente de abdominoplastía, por ejemplo, a propósito de abdominoplastía, sí, que se le dice, cuando usted se siente, no se siente así, sino siéntese recostada. Okay. Decimos eso para que la cicatriz no quede apretada, porque la tensión provoca dehiscencia. Dehiscencia quiere decir que las heridas se abren. Entonces, si usted no toma los antibióticos, los antiinflamatorios, puede infectarse. Además, la higiene de la zona operada es vital para evitar complicaciones. Y claro que puede haber complicaciones, pero para eso se usan las medidas de prevención para evitar complicaciones. Doctor, yo sé que tenemos más llamadas, pero déjeme preguntarle algo específicamente porque sé que este canal se ve en todas partes, incluyendo cadenas a nivel internacional. Esas damas que quieren venir al país, sobre todo ahora que casi vienen el break de los colegios y muchas damas migran al país a hacerse procedimientos estéticos, ¿cuál es el tiempo programado mínimo que tienen que durar en el país para poder planificar su cirugía? Nosotros siempre le pedimos por lo menos 2 semanas. Mínimo 2 semanas. Pero hay pacientes, eso lo vemos, que cuando están operados y se sienten bien, llaman a uno, ay doctor, mire, yo estoy en el aeropuerto que tuve que salir. Nosotros lo que hacemos es que tomamos el expediente y en mi computador escribo, paciente que tenía cita hoy, me llama del aeropuerto que salió. Ajá. Y las recomendaciones que se le han dado son las siguientes, porque cuando un paciente opera con un cirujano, hace un contrato y en el contrato se hace acuerdo y se establecen obligaciones. Usted tiene la obligación de hacer esto, esto y esto, y tiene la obligación de no hacer esto, esto y esto. Y entonces a veces el paciente quiere hacer lo que le venga en gana y así no puede ser. No, doctor, y yo conozco pacientes aquí entre usted y yo que se han ido para la playa, operar con su faja, la familia entera ahí, ellos con su faja sentados en la playa con ese calorazo y lleno de arena. Y con el drenaje y todo el mundo, doctor. Entonces la realidad es que hay que tener un mínimo. Hay que tener precaución, hay que respetar los procedimientos quirúrgicos, hay que respetar la vida, el paciente tiene que respetar su vida. El paciente debe ser cuidadoso, hay que ser prudente y diligente. Perfecto. Vamos a tomar la siguiente llamada. Si tenemos más llamadas, buenas tardes.
Su pregunta al doctor Severo Mercedes Acosta, cirujano plástico, reconstructivo y estético. Sí, buenas. Sí, buenas. Le escuchamos. Sí, doctor. A mí en el 2019 me estriparon el vaso. Entonces de ahí para acá yo he quedado con un estreñimiento muy fuerte. ¿A qué se debe eso? Doctor, que le estriparon el vaso. Ya, eso no es parte de mi especialidad, pero entiendo que el estreñimiento, que es uno de los hábitos hereditarios, si él dice que después de la esplenitomía debe hacerse interconsultar con un gastroenterólogo. Perfecto. Doctor, nos queda exactamente 1 minuto. Sus recomendaciones para aquellas damas y caballeros que tienen algún procedimiento que entienden que deben hacerse a título corporal. ¿Qué usted les recomienda? Que todo paciente que venga a República Dominicana o los nacionales que viven en nuestro país vengan tranquilos, se sometan tranquilos en manos de los cirujanos plásticos, siempre y cuando confirmen que el cirujano plástico está certificado, que es miembro de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, que respeten las recomendaciones y todos los medios que el cirujano plástico utiliza a los fines de que las cosas queden bien, que el paciente sienta mejoría, que no necesariamente va a tener los resultados que ella tiene como expectativa, sino la que su cuerpo le permita. Que no piense que va a tener la nariz de fulana, los cuerpos de fulano, los glúteos de fulano y los senos de fulana, porque esa fulana no es usted. Y no hay 2 seres humanos iguales, a menos que no sean gemelos homocigóticos, que son los que vienen en el mismo saquito, que eso es muy poco frecuente. Señores, esto ha sido un manjar con el doctor Severo Mercedes Acosta, cirujano plástico y reconstructivo y jefe del servicio de cirugía plástica del Hospital Dr. Salvador Rey Gautier. Hemos estado colocando los teléfonos del doctor Severo Mercedes. Como quiera, en una semana, Crimerio me va a pasar el disco para que mi hijo Armando lo ponga en YouTube como El Arte de Curar. Entra al Arte de Curar, disfrute este programa y también busque cualquier tipo de teléfono que usted necesite para que se haga una cirugía plástica segura. Señores, gracias por estar con nosotros aquí en El Arte de Curar. Gracias a las personas que se han comunicado con nosotros y continúen con la programación de Radio Televisión Dominicana, que continúan los ganadores del Soberano Top y Toc. No se muevan.